todos bienvenidos. Comenzamos la semana, hoy es lunes 6 de junio. Alemania apunta ahora a unos brotes de soja germanos como foco de la bacteria E. coli. Es una de las noticias del día que también recoge la prensa, lo vemos. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. Sube a un 57% los que exigen el adelanto de las elecciones. El PSOE cree que si Rubalcaba tiene una desventaja de 13,8 puntos respecto al Partido Popular, no es porque no vaya a haber primarias, sino por la derrota del 22M. Y en fotografía de portada, exacampeón Nadal conquista su sexto y más difícil Roland Garros. Lo vemos en la fotografía. Y la Junta compró la paz social en campaña con una falsa promesa, es otra de las noticias que recoge El Mundo. Además, el gobierno da por hecho que el Constitucional amparará a Sortu. Y el centro derecha gana en Portugal y gestionará el rescate económico. Además, apuntan a brotes de soja alemanes como foco del E. coli. Y continuamos con los titulares, pero ahora del diario El País. La crisis arrolla a los socialistas portugueses. En las elecciones, el primer ministro Sócrates dimite como líder de su partido. Passos Coelho, del centro derecha, roza la mayoría absoluta. Y lo vemos nuevamente aquí. Rafa Nadal iguala en la tierra de París el legendario récord de Von Bohr. Y además, el rescate tras el 22M afectará a empresas públicas y también televisiones. Y Keiko Fujimori y Humala disputan hasta el último voto en Perú. Otro de los titulares, Alemania señala ahora a la soja como origen del brote E. coli. Y continuamos con los titulares del diario La Razón. Rajoy ganaría las elecciones por 15,7 puntos frente a Rubalcaba. Y en fotografía de portada, Nadal reina en París. La sonrisa de Rafa prevalece en Roland Garros frente a la resignación de Federer. Y otro de los titulares, 32 vuelos en 14 días. Los Falcon del Ejército del Aire se convierten en los taxis aéreos del gobierno. Y vamos ya con los titulares más destacados de ABC. Lo vemos en fotografía de portada. París es suyo. Un soberbio Rafael Nadal gana ante Roger Federer su sexto Roland Garros e iguala la marca del sueco Björn Borg. Y continuamos con los titulares. Portugal confía en el centro derecha para salir de la crisis y el rey sale del hospital e inicia la rehabilitación en Barcelona. Y continuamos ahora con los titulares de nuestro sumario. Francisco Camaño ha señalado que las autoridades alemanas no han actuado con la debida diligencia y señaló que ahora se trabaja en la búsqueda de ayudas para los agricultores. Alemania apunta ahora a unos posibles brotes de soja como foco de la bacteria E. coli. La enfermedad ha causado ya 21 fallecidos y cientos de personas siguen hospitalizadas. Pedro Passos Coelho gana las elecciones en Portugal. El líder del centro derecha podrá gobernar con mayoría absoluta si pacta con los democristianos. Sócrates ya ha presentado su dimisión. Y una anciana de 90 años ha muerto de forma violenta en la casa donde vivía con 2 nietos, uno de los cuales podría haber sido el autor material del crimen. Se lo anunciamos al comienzo también en las portadas de los periódicos. Alemania apunta ahora a unos brotes de soja germanos como foco de la bacteria E. coli. La enfermedad ha causado ya 21 fallecidos en Alemania. A pesar de que ha descendido el número de afectados, los centros hospitalarios siguen atendiendo a personas infectadas con esta bacteria. Semillas germinadas de un distribuidor de la Baja Sajonia podrían ser el origen del brote de E. coli. Se están analizando 18 clases diferentes de semillas germinadas, entre ellas de brócoli, guisante, garbanzo, judía, ajo, lenteja y rábano, pero se sospecha especialmente de los brotes de soja. La empresa afectada está cerrada temporalmente y las semillas retiradas. Los resultados definitivos estarán listos este lunes, lo anunciaba el titular de Agricultura de la región. Si hiciéramos un dibujo con las rutas comerciales, se vería claramente
importante la conexión entre los fabricantes y los casos de pacientes afectados. La enfermedad ha causado ya 21 muertos en Alemania y 1 en Suecia y 2.000 afectados. El ministro de Salud alemán, Daniel Bahr, visitó la tarde del domingo un hospital de Hamburgo. A pesar de que ha descendido el número de casos nuevos, los centros están colapsados por la avalancha de pacientes infectados. Y el ministro de Justicia, Francisco Camaño, ha señalado respecto a la llamada crisis del pepino que es evidente que las autoridades alemanas no han actuado con la debida diligencia y señaló que ahora se trabaja en la búsqueda de ayudas para los agricultores y también para reclamar una indemnización. Trabajar en 2 direcciones. La primera, buscar ayudas específicas para los agricultores españoles en el seno de la Unión debido al daño causado, como ha ocurrido en otros supuestos, en el de las dioxinas y en otros casos que se han planteado en Europa. Y en segundo lugar, por si esto no fuese viable, aunque creemos que se puede trabajar en esa dirección, utilizar el llamado recurso de incumplimiento que se apoya en el artículo 34 del tratado y que le permitiría también a España solicitar una indemnización que por supuesto repercutiríamos sobre los agricultores. Y en clave política, el candidato a las primarias del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado a los militantes que les preocupan los asuntos que afectan a los ciudadanos, especialmente el empleo y los temas internos del partido, lo que a su juicio demuestra que el Partido Socialista está vivo. Así se lo ha trasladado a los periodistas antes de reunirse con los cerca de 1000 militantes que, según fuentes del partido, le esperaban en el Palacio de Exposiciones de Santander. Como en la capital andaluza, la reunión se ha celebrado a puerta cerrada. Rubalcaba ha explicado que en su primer contacto con la militancia no se le formuló ni una sola pregunta sobre los temas internos del partido. Y el presidente del Partido Popular en Andalucía, Javier Arenas, ha exigido al PSOE que colabora con la transición de los ayuntamientos, sobre la que ha dicho que está dando ejemplo, y le ha pedido que no tome decisiones que no pueden adoptar conforme a la legislación. Arenas ha subrayado que cuando hay unas elecciones los partidos políticos no se juegan la vida, sino 4 años de futuro. Arenas ha hecho estas declaraciones en la Junta Directiva del Partido Popular Provincial de Cádiz, celebrada en Algeciras. El presidente ha insistido en que el triunfo de su formación en las elecciones municipales desmiente el tópico de que para que se gane el Partido Popular tenía que producirse una alta abstención. Hemos ganado con un incremento de la participación, lo cual ha demostrado el desapego de los ciudadanos respecto a determinadas políticas. No ha sido un voto de castigo al PSOE, sino un voto de confianza al Partido Popular, ha dicho. Cuando hay las elecciones te juegas un trozo de futuro, es verdad, 4 años de futuro, ¿no? Bueno, que lo entienda el Partido Socialista así, 4 años de futuro. Hoy la mayoría de ese futuro pasa por el Partido Popular y les pido que haya una transición en la que brille la plena información y que no se tomen decisiones en estos días, que conforme a la legislación no se pueden adoptar. Y vamos ahora con el lado más triste del fin de semana. 2 ciclistas mueren atropellados en Alicante. Al parecer se habían descolgado del grupo en las proximidades a una rotonda de este tramo de la carretera que une Elche y Alicante, cuando un turismo que circulaba por la misma vía les arrolló por causas aún no determinadas, resultando también herido el conductor. Eran las 9 de la mañana cuando un vehículo arrollaba en este punto de la comarcal CV86 a 2 hombres de 24 y 60 años que circulaban en bicicleta y que han muerto en el acto. Al parecer se habían descolgado del grupo en las proximidades de una rotonda de este tramo de la carretera que une Elche y Alicante, cuando un turismo que circulaba por la misma vía les arrolló por causas aún no determinadas, resultando su conductor herido grave. El uso de la bicicleta ha experimentado en España un incremento considerable, hasta el punto de que ya son 15 millones los españoles que utilizan este medio con alguna frecuencia. Y cada año mueren en accidente de circulación en torno a 50 ciclistas, una cifra nada despreciable pese a sufrir un significativo descenso en el último lustro.
Y es que, aunque parece que las administraciones están cada vez más concienciadas sobre la necesidad de defender su uso y diseñar carriles específicos y debidamente señalizados para bicicletas, el exceso de tráfico y la falta de suficientes vías seguras siguen siendo sus principales enemigos. Falta también que los conductores les respeten en carretera y sean plenamente conscientes de la fragilidad de los ciclistas, pero estos tampoco deben olvidar circular con los dispositivos de seguridad adecuados, utilizar vestuario que mejore su visibilidad y habituarse a salir en grupo. No debería ser difícil cuando casi todos los ciclistas tienen permiso de conducir y casi todos los conductores saben montar en bici. Un total de 11 personas han fallecido en las carreteras españolas en algunos de los 10 accidentes mortales registrados durante el fin de semana. El balance del fin de semana, que contempla los accidentes ocurridos entre las 15 horas del viernes y las 24 horas del domingo. También se han contabilizado 8 heridos de carácter grave y 1 de carácter leve. De esta forma, el domingo se ha cerrado con 6 fallecidos, 4 heridos graves y 1 leve, en un total de 5 accidentes mortales. El viernes se registró un único accidente mortal que se saldó con un fallecido y un herido de carácter grave, mientras que el sábado la cifra de fallecidos ascendió hasta los 4 muertos y otros tantos heridos de carácter grave en las carreteras españolas. Y una anciana de 90 años ha muerto de forma violenta en la casa donde vivía con sus 2 nietos, uno de los cuales podría haber sido el autor material del crimen, según han declarado fuentes de la investigación. Según las primeras indagaciones, el presunto autor de la muerte de la anciana, nacida en 1921, cuyo cuerpo presenta signos de violencia, puede ser uno de los nietos, de 39 años. Los 2 han sido trasladados a la Jefatura Superior de Policía de Aragón para esclarecer las circunstancias de los hechos, según dijeron fuentes policiales, quienes han precisado que los hechos ocurrieron en torno a las 19:45 horas. Y centenares de personas, muchos de ellos niños, se han acercado a las campas de Orarizu de Vitoria para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y aprender cómo acciones cotidianas de la vida se pueden desarrollar con energías renovables sin dar al interruptor de la luz. Se puede comer sin luz eléctrica y jugar sin artilugios mecánicos. Hoy ha quedado demostrado en Vitoria, donde con motivo del Día del Medio Ambiente se han podido ver juguetes hechos a partir de material reciclado, como este futbolín, en el que unas cucharas hacen las veces de jugadores. Jugar al escalestri también es posible solo con la fuerza de una manivela. Preparar el almuerzo se puede hacer sin luz ni gas, con cocinas solares como esta, que no gasta ni un vatio. En las campas de Olarizu, en Vitoria, hoy se han preparado chistorra y salchichas, e incluso bacalao al pil pil, con solo la fuerza del sol y un panel fotovoltaico. Subir agua del río también se puede hacer a través de este ariete hidráulico. El agua, como no puede salir, tiene que salir por esta otra válvula que está puesta al revés. Y cada vez que esta se cierra de golpe, sale un poquito de agua por aquí. Y esto hace de vaso expansor para que el agua tenga holgura al salir. Y esta sería el agua que elevamos arriba a un caserío. Y es que hoy en Vitoria se ha dejado claro a los urbanitas que el ingenio puede sustituir a la electricidad en muchas de las actividades de las que disfrutamos en nuestra vida diaria. Y los archipiélagos del Atlántico Norte, más o menos cercanos al continente africano y algunas zonas de Asia, ha quedado acantonada la laurisilva, un ecosistema que en la actualidad no es más que una versión empobrecida de un bosque que durante el terciario tuvo una distribución mucho más amplia en Europa y en el norte de África. La laurisilva es un bosque que tiene una bóveda que puede llegar a los 35 o 40 metros. El Parque Rural de Anaga, en la isla de Tenerife, es uno de los pocos lugares en que se puede encontrar este ecosistema, la laurisilva, ese bosque que durante el terciario tuvo una distribución mucho más amplia en Europa y en el norte de África. Hoy en día el deterioro del clima y la acción del hombre lo ha dejado reducido a escasos espacios. Uno de ellos es la Macaronesia, el conjunto de islas del Atlántico Norte, entre las que se encuentran las Canarias. La laurisilva es un bosque que tiene una bóveda que puede llegar a 35 o 40 metros, aunque se cree que en el pasado las alturas de los árboles eran todavía mayores. La humedad es fundamental para su conservación, por eso se ha refugiado en lugares como Tenerife, donde se encuentra esto, el denominado mar de nubes.
De cómo influye el cambio climático en la altura a la que se forme la masa de nubes, dependerá la supervivencia de la laurisilva en los pocos lugares en que ha podido encontrar refugio. Y giro a la derecha en las elecciones de Portugal. Ayer se celebraron comicios en el país. El líder del centro de derecha podrá gobernar con mayoría absoluta si pacta con los democristianos. La victoria de Coelho ha provocado la dimisión socialista de José Sócrates después de 20 años en política. Giro político en Portugal. Los conservadores han ganado las elecciones legislativas anticipadas. El ganador es Pedro Passos Coelho del Partido Socialdemócrata. Será el próximo jefe del gobierno del país. Vamos a hacer todo lo posible para honrar el compromiso entre el Estado portugués, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para liberar a Portugal de la ayuda extranjera que necesita. Para retirar Portugal da ajuda externa que foi necessária e voltar a Y conquistar. recuperar la confianza del mercado, porque eso es indispensable para recuperar la confianza del país. A recuperação da própria confiança no país. El centro derecha ha arrasado en el norte de Portugal. Sus seguidores lo han celebrado por todo lo alto. Coelho ha anunciado un gobierno de mayoría para sacar al país de la crisis y cumplir sus compromisos financieros. José Sócrates ha presentado su dimisión como líder socialista. Lo ha hecho este domingo tras perder holgadamente las legislativas portuguesas frente a los conservadores. Esta derrota electoral es mía y quiero asumirla por entero esta noche. Por eso creo que ha llegado el momento de abrir un nuevo ciclo político en el Partido Socialista. El todavía primer ministro de Portugal, visiblemente emocionado, se dirigía así a los militantes. Se retira después de 25 años de política activa. Y en Perú ayer también se celebraron comicios. El candidato nacionalista en la segunda vuelta electoral peruana, Ollanta Humala, ha ampliado sensiblemente su margen sobre la conservadora Keiko Fujimori. En los últimos resultados oficiales hechos públicos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al 81% escrutado. Humala gana por 3 puntos a Fujimori según el recuento rápido en las elecciones peruanas. Los primeros datos dan la victoria al líder izquierdista. Los resultados parciales también se inclinan a su favor, aunque por una diferencia inferior a 1 punto. El exmilitar jefe de filas del Partido Nacionalista Peruano ha ganado ampliamente en las zonas andinas y la selva, las menos favorecidas por el crecimiento económico, y también ha avanzado en la costa. Keiko Fujimori, quien hasta hace menos de una semana partía como favorita en los sondeos, se ha visto perjudicada por las revelaciones de esterilizaciones forzosas llevadas a cabo durante el mandato presidencial de su padre, Alberto Fujimori. La jornada electoral estuvo marcada por el ataque de la víspera contra una patrulla militar en Cuzco. La emboscada de la narcoguerrilla de Sendero Luminoso ha recordado a Perú lo frágil que sigue siendo en la lucha contra el narcotráfico. Y la salida de Salem por el estado de salud plantea nuevos interrogantes en Yemen. El jefe de Estado sufrió heridas en la cabeza y en el pecho por el impacto del proyectil en la mezquita de su palacio, que causó la muerte a 7 oficiales de los servicios de seguridad y dejó heridos a varios altos cargos. Una veintena de españoles abandonaron ayer el país a bordo de un vuelo comercial que les llevó hasta Amán, la capital de Jordania. Las primeras 24 horas sin Ali Abdullah Saleh se han vivido en Yemen con una mezcla de alegría e incertidumbre. Por ahora se respeta el alto el fuego acordado entre el gobierno interino, encabezado por el vicepresidente, y las tribus alzadas en armas. La oposición quiere ahora formar un Consejo Nacional. El Consejo, decía ayer este portavoz en Sanaa, debe formar un gobierno de transición y redactar una nueva constitución que respete la necesidad de libertad del pueblo yemení. Abdallah Saleh se recupera en Riad de sus heridas. La convalecencia podría durar 2 semanas y ya ha expresado su intención de volver a Yemen. De momento, el presidente interino ha prometido retirar las tropas de los barrios controlados por la oposición. Abdallah Saleh resultó herido el pasado viernes en el ataque al Palacio Presidencial por una esquirla de mortero en el pecho.
Y conocemos ya el tiempo para las próximas horas. El frente que migraba sobre la península se ha instalado en el territorio español, trayendo fuertes precipitaciones generalizadas, lluvias fuertes e insistentes en el norte peninsular. Únicamente se salva el este de Andalucía. Las temperaturas continuarán en ascenso. Y conocemos ahora otra de las noticias. 15 jóvenes artistas de 6 países iberoamericanos reflexionan sobre la dualidad entre el peso de las situaciones graves que se viven en ese continente y la utopía del humanismo en la exposición inaugurada en el Instituto Cervantes. Peso y levedad, incluida en la sección oficial de Foto España 2011. La violencia y el humanismo son los temas sobre los que reflexionan y se inspiran 15 artistas latinoamericanos. El resultado, Peso y levedad, exposición inaugurada en el Instituto Cervantes de Madrid, que fue incluida en la sección oficial de Foto España 2011. Así lo explica la comisaria de la muestra, Rosina Cazali. En principio es una propuesta que creo que incluye como una serie de reflexiones que tienen que ver con la ética, sobre todo la ética del profesional, el fotógrafo, de cómo se está situando frente a la realidad. Y en este caso, muchísimas realidades, la realidad variada de lo que es Latinoamérica. Los jóvenes artistas proceden de Argentina, Brasil, México, Venezuela, Nicaragua y Colombia. La exposición está compuesta por 73 fotografías, 2 vídeos y una instalación. Se trata de una muestra itinerante que hará un periplo por las sedes de nuestra máxima aspiración es de esta manera, además, se busca estrechar la relación esas otras entre posibilidades Europa y América Latina. De comprensión de la realidad para poder recuperar de alguna manera esos posicionamientos éticos y el humanismo que hay en toda esta visión. La violencia, el narcotráfico, la muerte, la cotidianidad, la integración, la resistencia y la esperanza han sido captadas magistralmente por los 15 fotógrafos, cada uno en su estilo y desde la realidad de su país. La muestra se puede visitar hasta septiembre. Y con Peso y levedad terminamos por hoy nuestro informativo. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten.